Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. A mí me gustaría preguntaros brevemente a cada uno, antes de que se me vaya la ocasión, que me digáis, desde vuestra experiencia, vuestra condición de arquitecto, vuestra joya particular de Fernando Guerrero Strachan. ¿Qué edificio rescatáis por encima de otros que os guste especialmente? ¿O qué elemento incluso? Sí. Bueno, yo partiría sobre todo de su capacidad, lo voy a decir más teóricamente, de la capacidad que tiene de construir en todos los estilos en los que nos ofrece espacios de lo que hoy llamaríamos espacios de transición, ¿no? Espacios dentro-fuera. Esa arquitectura muy cargada de aleros, de porches, terrazas, que independientemente de los edificios genera unas arquitecturas de sombra muy interesantes. ¿A mí qué me sugestiona en este asunto? Indiscutiblemente las casas de Felix Sainz, que tienen toda esa complejidad de un edificio de viviendas que de forma muy transgresora empieza a romper su fachada. Digamos, la fachada alineada vial, que era lo tradicional en el siglo anterior, e incluso en las construcciones del siglo XX, va a verse sometida a un proceso de transformación, de una casi detonación de su arquitectura, a romperse en muchos volúmenes que entran y salen y nos generan espacios al exterior, como esas terrazas con las características columnas que se quedan flotando, o grandes aleros de porche, que también lo vamos a ver en arquitecturas de semejanza, ¿no? A mí hay otras que en relación también me interesan siempre. Por un lado, la Casa de Socorro del Llano de Doña Trinidad, porque hay una cuestión muy en semejanza, y algo parecido podemos ver en el Sanatorio Marítimo de Torremolinos, que también es arquitectura muy pensada para la vivencia del espacio exterior. Y eso siempre lo hemos entendido aquí en esa línea temática que la exposición introduce, ¿no? Que Strachan mismo en sus memorias hemos podido casi extractar su lema, ¿no? Una arquitectura local en relación con el medio ambiente, ¿no? Entendido ese medio ambiente como la presencia de esa naturaleza o de ese paisaje donde él se lo apropia y lo va incorporando a sus edificios, ¿no? Yo casi me quedaría con esa forma de entender. Sí, esa forma de entender. Luis, ¿tu favorito? ¿Con cuál te quedas? Yo siento repetirme, pero es que esto al final es un producto de muchas conversaciones que seguramente podéis imaginar que hemos tenido en el seno de la comisión, y creo que en el caso concreto de las casas de Felix Sainz se aunan muy bien esos dos hilos argumentales que están muy presentes en la arquitectura de Fernando Guerrero Strachan. Uno es el estilístico, esa composición a base de fragmentos en la que la sensorialidad es algo que está muy patente. Yo creo que en la arquitectura de Fernando Guerrero Strachan la palabra que mejor se le aplica es la sensorialidad, ¿no? En esas texturas, ese esplendor decorativo de materiales, de cerámica vidriada, de aleros de madera que provocan sombras, brillos, claroscuros. Es una arquitectura, como digo, que apela a los sentidos, y eso él lo expresa también en sus textos, ¿no? Que dice que ese es el ideal del arquitecto en Andalucía, que tiene que ser una arquitectura llena de color, de alegría, de vida, y que refleje el azul del cielo y el esplendor de la vegetación, ¿no? Ese es un hilo argumental, pero el otro es el paisajístico, ¿no? Como muy bien ha descrito Enrique, la casa de Felix Sainz es un milagro la manera en la que se desmaterializa, ¿no? Porque es una manzana que podía ser un bloque compacto, y así es realmente la planta baja. Pero a medida que el edificio va ascendiendo, se va casi haciendo aire, ¿no? Y que son dos estilos diferentes, se puede entender como dos manzanas, como dos unidades de bloques de estilos completamente diferentes, a pesar de que veamos una unidad en las casas de Felix Sainz, efectivamente. Efectivamente, y uno de los que intervino en este ciclo fue el arquitecto Salva Moreno Peralta, en el cual nos plantea un ejercicio intelectual interesante, ¿no? Dice, estos dos maravillosos edificios estaría bien imaginárselos desprovistos de toda la decoración, ¿no?
¿qué volúmenes serían resultantes, ¿no? Y veríamos que las leyes compositivas que rigen uno y otro son muy similares, ¿no? Aunque decorativamente, como me han escrito, estilísticamente sean divergentes, ¿no? Pero realmente es un edificio igual que el Hotel Miramar, igual que los últimos ejemplos de su trayectoria. La propia Casa de las Palmeras son edificios que no se pueden desvincular de lo que tienen enfrente, ¿no? Yo quiero hablar del Guerrero Strachan como persona. Hemos hablado ya de su labor como alcalde y es cierto que es la primera vez que lo tratamos en el podcast de manera exclusiva, que no haya sido tangencialmente en el que hablamos de su obra o de que hayamos tratado algún tema relacionado con él. ¿Qué habéis encontrado vosotros en toda esa investigación que os haya sorprendido del Guerrero Strachan persona? Tenemos muchas anécdotas. Pues adelante. Adelante, es el momento. Además, hemos podido contar con testimonios valiosísimos de la familia que nos ha acompañado. No solamente han sido prestatarios de una parte muy importante de los contenidos de la exposición, sino que además nos han aportado su propio testimonio. No sé si podemos ir alternando algunos de los comentarios, pero a nosotros nos gusta siempre empezar el recorrido por la exposición plantándonos delante de la fotografía esa que preside el espacio central. Está relajado, sentado, ¿no? De una... Nosotros lo llamamos el Guerrero Strachan disfrutón, ¿no? Un tipo veterano ya, sí, un tipo que disfruta de la vida, que según nos cuentan, pues tenía un gran don de gente, que tenía un excelente sentido del humor y bueno, yo creo que quizá Enrique también podía contarnos alguna anécdota relacionada con Antonio Palacios, ¿no? Bueno, sí, al final estamos ante un personaje muy poliédrico, ¿no? Y yo aprovecho el momentillo por irme un poquito hacia atrás, sobre todo por contextualizarlo en su familia, en esa saga de los Strachan. Él va a ser, quiero decir, él es un arquitecto capital para entender la transición del siglo XIX al XX, pero no podemos perder que es el sobrino y ahijado de Eduardo Strachan Viana Cárdenas, su tío, un tío soltero que no tenía descendientes y que por tanto tiene una relación muy interesante porque será en parte el que promocione que el propio Guerrero Strachan se vaya a Madrid a estudiar la carrera de arquitecto, porque Eduardo era maestro de obras y había ejercido siempre en la ciudad, y Guerrero Strachan asume una formación muy plural y muy amplia en el meollo de la formación de la arquitectura en ese momento, que va a ser Madrid, y en toda la relación de sus propios compañeros de promoción, entre los que está, por ejemplo, el propio Aníbal González, sevillano y uno de los grandes artífices del regionalismo sevillano, que van a ser compañeros en una, digamos, serie de promociones que dieron unos arquitectos muy interesantes en el panorama nacional, ¿no? Él llegará a Málaga en 1904 con su maletita y pronto entra a trabajar de arquitecto municipal. Es interesante porque vemos como sus cargos de arquitecto se van siempre como acompañando de sus cargos en otras cosas, en la faceta esta humana o de preocupaciones por otros asuntos. Es arquitecto municipal auxiliar un año y algo, junto a Tomás Brioso, que era el arquitecto municipal, y después gana la plaza por concurso de arquitecto de la Diputación. Realmente su puesto profesional, lo que hoy sería la administración pública, es arquitecto de la Diputación Provincial. Dimitirá años más tarde, pero la Diputación, eso es un detalle, le renuncia a la dimisión, le dice que no, que continúe. Lo dimite sobre todo porque decía que su carga de trabajo, tanto en la parte personal y sobre todo ya cuando asumirá la alcaldía, no le permitía cumplir sus labores de arquitecto de la Diputación. El presidente de la Diputación del entonces le dice que no le acepta la renuncia y que se mantenga en el cargo y fallecerá siendo arquitecto de la Diputación. Eso es una idea. Eso de renunciar en estos tiempos, lo mismo tiene sentido de época, ¿no? Digo, hay alguien que en un momento entiende que no está, digamos, a la altura de lo que el cargo le exigía, y eso está ahí claro y además está bien recogido, ¿no? Por ejemplo, en la tesis doctoral del personaje de la profesora Josefa Carmona, que es uno de los, digamos, fuentes que han sido principales para todo este viaje, sobre todo muy ligado al personaje, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un apunte, ¿no? Otro apunte es su relación con las instituciones, digamos, culturales de la ciudad, de la que esta exposición también se intenta hacer eco, ¿no? Sobre todo en la relación muy estrecha con la academia y su papel de tutela de la preocupación sobre la ciudad del entonces y sobre la ciudad histórica. Y eso nos hace también ver una cosa muy importante. Entender que estos arquitectos, esta generación, pero específicamente Guerrero Strachan, tienen una gran mirada muy
cimentada en la historia y por supuesto también en la historia de la arquitectura o por extensión a la historia del arte, y su preocupación por una formación además muy completa de esas promociones de final del siglo XIX que derivadas de las box art, pero están trabajando todos los registros históricos y arquitectónicos o los registros estilísticos o historicistas del momento, y eso le va a permitir, digamos, ser súper versátil a la hora de enfrentarse a esa arquitectura, atendiendo a todas esas clases y preocupándose de que no era tan importante quién la encargara, y esto sí puede ser un anecdotario personal, sino las necesidades del espacio que construyese. Y por eso titulábamos además toda la sala, la exposición tiene 3 ámbitos temáticos, el tercero que se, digamos, titula Guerrero Strachan Arquitecto, el recurso a la armonía. Y desde esta mirada, ¿no?, desde, decía Luis antes, ¿no?, desde nuestra tesis era proponer una mirada a la armonía. Una armonía que yo creo que trasciende su vida completa, no solo en lo profesional. Intenta ser armonioso en todo lo que hace, desde el buen talante, desde lo conversacional. Y quizás lo que relata de forma más contundente esta visión es su llegada a la alcaldía. Y esto sí lo podemos contar. Es decir, Guerrero Strachan llega a la alcaldía en un momento complicado, en medio de los últimos compases de la dictadura de Primo de Rivera, en un momento político difícil, a propuesta de la Unión Patriótica. Tiene un sesgo político que a veces se pone en la mesa, pero al mismo tiempo lo hace por unanimidad de todos los concejales, porque se entendía que era una figura, la alcaldía estaba desierta, y que iba a ser un personaje como de consenso que pudiera capitanear el liderazgo que la ciudad necesitaba respecto a sus reformas. Y esas reformas, que es lo que lo cita, hay una portada, se publica en el semanario Vida Gráfica de la ciudad, la portada de Guerrero Strachan, nuevo alcalde de la ciudad. Y él dice: solo he aceptado el cargo porque he pedido que me dejen hacer lo que considero que hay que hacer. Quiere decir, claro, ese era el matiz tan importante, sí, que hablábamos antes de cómo su paso por el ayuntamiento como alcalde de la ciudad le permite hacer incluso más potente esa revolución urbana. A mí me gustaría, sobre hacer 2 matizaciones sobre ese paso a la alcaldía, sobre ese salto a la vida pública. Enrique, tú antes, dejabas caer ese sano ejercicio de la renuncia cuando tú consideras que no estás a la altura de las circunstancias. Ahí lo dejo con puntos suspensivos. Y otro matiz que también dista mucho, y lo hemos comentado muchas veces en el podcast, con la situación de hoy, que es que antes, a pesar de la convulsión política de aquella época, en muchas ocasiones se llegaba a la alcaldía, se llegaba a determinados puestos públicos de enorme responsabilidad cuando yo lo había hecho casi todo en la esfera privada. Ocurre con Fernando Guerrero Strachan, ocurre, por ejemplo, con personajes absolutamente grandes de la historia de Málaga, como José Gálvez Ginachero. Cuando ya lo había hecho todo como médico, pues decide volcar esa experiencia, volcar esa veteranía al servicio público, ¿no?, que es de lo que se trata. Y ahondando en esa forma de ser de Guerrero Strachan, en esa generosidad también a la hora de dar el paso a ser alcalde de Málaga, aquello fue su cara y su cruz, ¿no? Porque se dice también en algunos documentos históricos, en la biografía de Fernando Guerrero Strachan, que él no pensaba que, a pesar de que sí que fue elegido por unanimidad, luego él se sintió muy desencantado de determinadas reacciones que percibió de esa gente que quizá al principio le había aplaudido, ¿no? Y que quizás su muerte también está muy vinculada con los malos ratos, si se me permite la expresión, que le dio el tiempo de alcalde, ¿no? Sí, y seguramente también nosotros, esto no deja de ser una conjetura, pero al margen de su faceta pública también hay ciertas cuestiones que nos permiten asomarnos al pundonor de su faceta íntima como profesional, ¿no? Una de las cuestiones que más nos sorprende es su inmenso legado con solo 49 años de vida, ¿no? Había una sombra que planeaba en nuestras conversaciones siempre, que era, ¿cómo sacaba tiempo para hacerlo todo, ¿no? Teníamos la sospecha de que quizá dormía poco, ¿no? Y esto, puede ser una anécdota, pero también nos dice mucho de su amor por el trabajo bien hecho.
no sé si habéis visto, en una de las últimas vitrinas tenemos su cuaderno de contabilidad. En ese cuaderno de contabilidad sabemos que trabajaba solamente con un delineante y con una secretaria, ¿no? Y cabe deducir que en el último momento de su vida también con la colaboración de su hijo, ¿no? Y esto pues nos lo ha corroborado la familia, ¿no? En esos testimonios que comentaba yo hace un momento que nos aportaba la familia, ¿no? Y nos decía que tenía una cheslón en el estudio que, como sabemos, era también domicilio en esa vivienda de Calle Larios. Por cierto, alquilada. Él nunca tuvo una casa en propiedad. El constructor de todas las grandes casas de Málaga, ¿no? Se decía que siempre vivió de alquiler en Calle Larios. Vivió de alquiler en Calle Larios, en un edificio construido por su tío y en cuyo espacio común estaba presidido por una fotografía de los edificios diseñados por su tío Eduardo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente tenía en ese espacio, que era a la vez casa, que era vivienda y era domicilio profesional, pues tenía una cheslón en la que descansaba ocasionalmente para continuar trabajando, ¿no? Y en eso que decías, Ana, de su faceta de alcalde, ¿no? Yo estaba rememorando que antes Luis me tiraba el dato de Antonio Palacios, ¿no? Y meter otro vector, sobre todo, de cómo entiende la alcaldía, ¿no? O por lo menos la percepción que tenemos, y yo creo que es un consenso entre los comisarios, de una vocación muy entre compañeros, ¿no? Entendiendo que su tutela de la ciudad lo nombran para que se encargase de revitalizar y de llevar a cabo todo un proceso de transformaciones urbanas que la ciudad demandaba, porque la ciudad se estaba quedando muy pequeña. Si la ciudad en el año 1924 ya había redactado el plan de grandes reformas, ese famoso plan de grandes reformas que intentaba poner blanco sobre negro la capacidad de que la ciudad se transformara, sobre todo en su relación interior-exterior, sobre todo del centro interior y su relación con las periferias de la ciudad, y él llegará a la alcaldía y va a encargarle, o encarga, o refuerza o apoya el desarrollo de diferentes instrumentos urbanísticos que, como llamaríamos, proyectos que infelizmente no se llevan a cabo por las circunstancias sobrevenidas y sobre todo ya por la guerra que estará por llegar, y la ciudad se paraliza. Entre esos instrumentos, digo, y sí va a ser importante porque aprovecha para, en cierta manera, su papel de alcalde, reforzar a otros compañeros coetáneos y congéneres, cosas que a lo mismo en las visiones presentes a lo mejor esto también nos puede sonar extraño, ¿no? Digo, las personas que trabajan por colaboración. Hay cosas que suenan muy y donde extrañas una ciudad de hoy en pronto un arquitecto alcalde. Los 4 temas que se han estructurado, el ámbito dedicado a Strachan, y me aprovecho, digamos, para darle la lectura a este de ellos en concreto. Hablábamos del estilo al servicio de la representación, cómo usa los estilos para representar una nueva ciudad. Un segundo, la arquitectura local adecuada a un medio ambiente. Un tercero, la oportunidad de un arquitecto alcalde, y la salida al paraíso, que lo veremos al final en torno a la casa. Pero esa oportunidad de un arquitecto alcalde, y él usa esa oportunidad de su formación y permite digamos, poner en funcionamiento una serie de proyectos muy interesantes, sobre todo 2. El famoso y conocido, pero no tanto, que está en la exposición, proyecto de ensanche de Daniel Rubio, de 1927, donde proyecta su compañero, además otro de los grandes arquitectos y nombres de la ciudad, le encargará expresamente un proyecto y refrendará ese proyecto para que se continúe la ciudad hacia el oeste, lo que después desembocaría años más tarde con los distintos instrumentos y planes ya en lo que hoy llamaríamos la prolongación de la Alameda. Pues todo eso ya estaba en una génesis primera de Rubio. Pero y muy interesante su relación con Antonio Palacios. Antonio Palacios es el pope de la arquitectura del país. Él lo conoce aquí, eso nuestro compañero Paco González lo ha contado alguna ocasión en las visitas. La mujer de Palacio era malagueña y por tanto Palacio, como buen tiraba también para aquí y pasaba determinadas temporadas largas, y ellos se conocen. Parece que el encuentro que se relata entre ellos bastante, porque lo relata Antonio Palacio. Dice, me recibió en la ciudad un tal Guerrero Strachan y en muy pocos días me había enseñado media ciudad, me había hecho hermano de varias cofradías y ya me conocía todo el mundo. Eso no ha cambiado con respecto a hoy en Eso día. no ha cambiado por tanto. Sí, pero fíjense esa relación que es muy temprana, la relación entre Palacio y Strachan, que cuando Strachan llega a la alcaldía le encargará a Palacio 2 proyectos fundamentales.
que eso daría para otra sesión de Memoria Sur, que son dos proyectos fundamentales que tenemos aquí en la exposición, que además se han podido tener gracias, en este caso, al Archivo Díaz de Escobar, que son el proyecto imprescindible de la prolongación de la calle del Marqués de Lario en 1928, un gran bulevar majestuoso que conectaría la calle de Larios a través de lo que sería la calle Granada en conexión hacia la colina del Ejido para buscar una nueva monumentalidad a la entrada de la carretera de Granados, ese de la carretera de los Montes. Un proyecto no construido nunca, pero que sí habla de la ambición urbana de un alcalde que está pensando la ciudad en forma mayúscula. Y importante, que no proyecta en la ciudad, sino que él se dedica a regirla y a buscarse a grandes compañeros que la hagan. Y el segundo también va a ser bastante interesante, la remodelación de la calle Alcazabilla de 1927, de la que el proyecto tan ambicioso e interesantísimo, porque ya introduce un cierto racionalismo de las arquitecturas de palacio, ya en una época avanzada, nos lo puede demostrar el edificio de esquina de la calle Cister con la calle Alcazabilla, para todos conocido como el edificio de la Exquisita, y ese va a ser, digamos, un edificio manifiesto de palacio que está bastante ligado a todo ese proceso de renovación urbana que el propio Strachan puso sobre la mesa. Terminará dimitiendo por la caída de la dictadura, además, parece ser que de forma ciertamente coherente. Oye, yo he llegado aquí por un contexto político concreto, auspiciado por una mayoría, en este caso de la Corporación Municipal, que fue unánimemente. Este periodo político se termina y por tanto yo me marcho a mi casa. Fallecerá 3 meses después. No sabemos muy bien cuál sería su estado anímico de la cuestión. Enrique y Luis, yo quiero simplemente deciros si os queda alguna cosa porque tenemos que ir cerrando. Cogemos el guante, yo creo que vamos a coger el guante que decía Enrique, de que esos grandes proyectos, quizás no terminados, no proyectados, dan para otro podcast, porque estaríamos aquí hablando de Guerrero Strachan y de todo lo que hizo hasta mañana. Yo creo que nos ha quedado un podcast muy completo, recorriendo la obra, la vida de Fernando Guerrero Strachan. Yo creo que en Memoria Sur teníamos pues una deuda con esta gran figura, la hemos tocado en muchos capítulos de manera transversal y no hemos llegado al 250 haciendo este episodio especial en el Museo de Málaga, pero de una forma maravillosa de celebrar el 246 y el 247, ¿verdad, Curro? Y animar a la gente a que venga, que la exposición sigue abierta hasta el 1 de marzo, hemos dicho, ¿verdad? Si no me equivoco, 1 de marzo. Sí, la exposición está hasta el 1 de marzo. Como antes decía, solo nos hemos centrado casi más en el tercero de los ámbitos, pero la exposición tiene 3 partes fundamentales. La ciudad del siglo XIX, donde presentamos a la ciudad del entonces, a la ciudad del pasado, esa ciudad que vosotros, digamos, de la que tanto habéis hablado en Memoria Sur, porque es la ciudad decimonónica, esa ciudad de una élite que está siempre intentando transformar cosas y de la que salen proyectos imprescindibles. Aparecen en la exposición, desde el propio proyecto de la calle Lario, la reforma del Paseo del Parque y las distintas hipótesis que se van a hacer trabajando ese nuevo frente litoral, o edificios muy importantes que cambian la dinámica de la ciudad incorporando grandísimos equipamientos que hasta entonces no habían sido vistos, desde el Teatro Cervantes, el Mercado de Atarazana, la Plaza de Toros de la Malagueta o la Casa de la Misericordia, hoy edificio del Centro de Cultura Contemporánea de la Térmica, todos unos edificios que darán paso a la segunda sala dedicada a la Málaga artística, al clima estético. Van a haber mucha pintura, muchas obras pertenecientes a las colecciones del Museo de Málaga que han sido imprescindibles, donde se suman numerosas instituciones, y aprovecho para dar también las gracias, y porque porque sí ha habido un espíritu altamente colaborativo de esta exposición. Piensen que el Colegio de Arquitectos de Málaga somos poseedores de un exiguo número de fondos de los que se exponen. No los tenemos contabilizados, pero yo creo que no llegará al 10%. Todo el resto de piezas han sido bien donadas, prestadas por la familia, por distintos descendientes de toda la gran y numerosa familia Strachan, por las grandes colecciones públicas de la ciudad. Hay colección de patrimonio municipal, del patrimonio de la Diputación de Málaga, de la Diócesis de Málaga, que presenta fondos del archivo. Vamos a tener museos como el Carmen Thyssen de Málaga, el propio Museo de Aduana o las grandes colecciones de todos los archivos públicos de la ciudad. Sin eso, evidentemente, esta exposición no tiene sentido y nos permite bucear por toda la memoria, nunca mejor dicho, de la ciudad de Málaga. Nosotros ya digo que amenazamos con volver, porque es verdad que apuntando temas que habéis mencionado y que creo que son también historia de Málaga.
Así que de verdad, Luis, Enrique, bueno, y Ana, que mil gracias de corazón, que la habéis puesto muy fácil, que invito a todo el mundo a asistir, y gracias también a todos los que habéis asistido en persona para escuchar el podcast, que ha sido un placer, de verdad, mil gracias. Sí, yo nada, dar las gracias por supuesto a Luis, a Enrique, al Colegio de Arquitectos, a Eugenia, al Museo de Málaga, María, lo habéis puesto muy fácil y yo creo que nos queda, como te digo, Curro, ese podcast fantástico y dar las gracias por supuesto a nuestros invitados, no solo por ese despliegue de conocimiento arquitectónico, urbano, personal, humano del personaje, sino también por haber puesto vosotros vuestro enorme grano de arena en este capítulo especial de Memoria Sur, este capítulo doble. Y bueno, como decía Curro, amenazamos con secuestraros de nuevo para seguir hablando de la arquitectura y el urbanismo en Málaga. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, chicos, volvemos cuando queráis. Muchísimas gracias. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.